Muy bien, estamos contentos. Vamos entonces a la palabra. Vamos a compartir año de cumplimiento de promesas en tu familia. Dios es bueno y su voluntad es clara en cada una de las áreas de nuestras vidas. Él desea bendecir cada área donde nosotros ponemos atención. Él quiere que en el matrimonio los esposos vivan enamorados continuamente. ¿Cómo viven los enamorados? ¿Cuántos casados tenemos en este servicio? Levanta la mano. Hombres y mujeres casados. Casados, orgullosos de ser casados. Muchos de ustedes. ¿Recuerdan cómo vivían cuando eran enamorados antes del matrimonio? Recuerden un poquito cómo era eso. Tengan algunas imágenes de recuerdo, cómo era cuando estaban allí intentando convencer a la enamorada, a la novia, de que había un amor real, genuino y contundente. Y la novia intentando también de corresponder y de llegar a ese acuerdo de que los dos se amaban para toda la vida. Dios quiere que haya matrimonios que se sigan viviendo así como enamorados, amándose, deseándose lo mejor, dándose, entregándose lo mejor, protegiéndose y cuidándose de la mejor manera, y que puedan entonces los cónyuges poder vivir de esa manera siempre. Dios quiere entonces que las familias se levanten en victoria, con hijos fuertes en el Señor, con hogares firmes, con hogares que tienen convicciones definidas y que viven con esas convicciones. Entonces Dios es un Dios que en su palabra nos revela claramente cómo Él quiere bendecirnos y cómo Él quiere añadir bendición sobre lo ordenado, sobre lo establecido. Cuando yo estaba escribiendo la enseñanza, yo quería llenar de promesas esta enseñanza y leer promesa tras promesa, porque hay muchísimas. En la vida hay muchísimas promesas de bendición. En el Salmo 127 y Salmo 128 completos, dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y que coman pan de dolores, porque a sus amados dará Dios el sueño. Sigue diciendo: cosa de estímese el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y en el Salmo 127 sigue hablando de la bendición de Dios en el hogar, en la familia, en la casa, la bendición de Dios en el hombre y la mujer como pareja, la bendición de Dios traspasándose a los hijos y la vida de los hijos. Y en el Salmo 128 sigue hablando el Señor de bendiciones, que la familia va a ser entonces establecida, honrada, reconocida en la sociedad, y que la mujer va a ser una mujer que va a tener honor, dignidad, y el hombre va a tener respeto, y que los hijos van a tener éxito, y aún los nietos, dice el Salmo 128, van a ser vistos dentro de esta bendición. Entonces, en esos capítulos, pero en muchos otros, en el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios habla directamente de bendecir el matrimonio, de bendecir la familia. Y hay mucho que habla de promesas de bendición. Y en lugar de llenar esta enseñanza de promesas de bendición, yo fui guiado por el Espíritu Santo a escribir algo diferente, porque las bendiciones de Dios están en las promesas y son reales y poderosas. Pero me fijé más en cómo enseñar al matrimonio a que sea un matrimonio ordenado, un matrimonio donde se reconozca entonces cuáles son las responsabilidades que el hombre tiene en forma práctica y bíblica, cuáles son las responsabilidades que la mujer tiene, porque todo lo ordenado es lo que Dios bendice. Dice 1 Corintios 14 que Dios no es un Dios de desorden ni de confusión, sino es un Dios de paz. Eso dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 14, Dios no está donde hay confusión, Dios no se mueve donde hay desorden. Dios nos ha dejado a que nosotros nos ordenemos, que conozcamos su palabra, que seamos instruidos en la palabra y que nosotros nos ordenemos con cosas básicas, sólidas. El ser humano fue creado por Dios, diseñado por Él para vivir en compañía. En Génesis 2:18 dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fue entonces la voluntad de Dios, fue el deseo de Dios que el hombre y la mujer estuvieran juntos, fue el deseo de Dios instituir el hogar, la familia, es de Dios. Entonces podemos afirmar sin lugar a dudas que la familia es la célula básica y fundamental de la sociedad. En ella está constituido no solo los miembros que la componen, sino un conjunto de relaciones interpersonales que surgen basadas en la dinámica de lo que es un hogar, de lo que es una familia. Entonces, nosotros tenemos que levantar la familia como una institución insustituible en la sociedad.
Fue idea de Dios, fue plan de Dios. Y la mejor manera entonces de defender con vigor lo que Dios hizo, lo que Dios estableció que es la familia, la mejor manera es instruir. La mejor manera es sacar de este libro los principios básicos que Dios estableció en el matrimonio y en la familia para instruir. Porque la Biblia dice que la instrucción trae claridad y dice que alumbra la mente del simple. Dios quiere que toda cosa donde haya simpleza en nosotros o falta de instrucción sea alumbrada, nuestro entendimiento sea alumbrado nuestro corazón y podamos entonces convertirnos en personas entendidas de lo que Dios dice. Por ejemplo, cuando hablamos de matrimonio y que Dios quiere bendecir los matrimonios, muchos matrimonios no han oído lo que Dios dice. Cuando la Biblia habla de matrimonio, habla de pacto. Y pacto es un término muy sencillo, contundente y claro en la Biblia. Es muy diferente a contrato. La mayoría de personas entonces se casan y conforman una pareja, un matrimonio, basados en un contrato. Tienen un concepto, por un lado, de amor, de romanticismo, de decisión de vivir para toda la vida. Pero por otro lado, tienen un concepto, vamos al matrimonio y vamos a tener entonces un contrato y vamos a vivir de la mejor manera que podamos. Vamos a hacer lo mejor de nuestro matrimonio, pero la Biblia habla de pacto. Y quiero leer un concepto de lo que es contrato para que entendamos lo que es pacto y ver la diferencia. Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas que se comprometen acerca de algo que tienen estipulaciones concretas. El acuerdo es alcanzado cuando hay una ratificación del documento mediante las firmas de las partes. De esta manera, los interesados vienen a estar ligados a las estipulaciones del contrato. Los contratos civiles de matrimonio, después de algún tiempo, en algunos casos, se rescinden, se anulan y se pone un divorcio entonces, porque las dos partes tienen el mismo deseo, hay un acuerdo mutuo, o porque una de las partes sencillamente no quiere seguir. Pero un pacto, como la Biblia llama al matrimonio, es diferente. Un pacto incluye el contrato, incluye la parte formal y legal del contrato, pero aparte del contrato, el pacto requiere una condición de relación entre las partes. En un contrato no necesariamente las partes necesitan conocerse y tener una relación. En un contrato, por ejemplo, de negocio, sencillamente se ve que el negocio puede funcionar y dicen, firmamos el contrato porque vamos a tener un buen resultado. Y muchas personas ven así el matrimonio y dicen, nos amamos y nos va a ir bien, entonces vamos al matrimonio y firman el contrato. Por eso es que el índice de divorcios sigue en crecimiento. Porque muchas personas no han entendido el concepto de Dios. En el concepto de Dios el matrimonio es un pacto. Y un contrato se hace delante de personas e instituciones. Y un contrato se puede anular o rescindir. Pero un pacto se hace delante de Dios y con Dios. Y según la Biblia, un pacto no se puede anular ni rescindir. Es para siempre. Así que el matrimonio visto en la Biblia es para siempre. Ustedes dirán, pero pastor, la Biblia habla de divorcio. Por supuesto que habla. Pero es en el tiempo de Moisés y cuando le preguntaron a Jesús, porque Jesús habló del matrimonio de acuerdo al pacto, al concepto eterno. Y cuando le dijeron entonces los escribas, pero ¿qué del divorcio que fue establecido por Moisés? Jesús respondió y dijo, el divorcio vino por la dureza del corazón de los hombres. Eso incluía al hombre y a la mujer, no solamente al hombre, pero habló como responsabilidad de los hombres, del hombre y la mujer, por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón entonces, y estar alejados de Dios, vinieron los adulterios. Por la dureza del corazón y estar alejados de Dios, vino el pecado. Por la dureza del corazón vinieron cosas que no eran el plan de Dios, porque si fueran el plan de Dios, si hubiera sido el divorcio una alternativa de Dios, hubiera dicho, bueno, deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer, serán una sola carne, y si no les va bien, entonces hay un divorcio. No salió de Dios así. Dios dijo, serán una sola carne y serán para siempre uno. Dios los bendijo para que sean uno para siempre. Mucho tiempo después, por el pecado y la dureza del corazón de las personas, es que vino la alternativa del divorcio. No fue el plan de Dios eso, no fue desde el inicio, no fue idea de Dios. Lo que fue idea de Dios fue el matrimonio. Lo que fue idea de Dios fue la familia. ¿Por qué? Porque en la familia y el hogar se basa la salud, la estabilidad de toda una sociedad. Es la voluntad de Dios que los seres sean creados y se desarrollen y crezcan y se formen
formen dentro de un matrimonio, dentro de una familia. Esa es la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que los seres que crezcan así estén habilitados para hacer lo mismo, para establecer familias fuertes, y en esas familias fuertes podamos desarrollar una sociedad que pueda honrar a Dios. Sin embargo, se ve en naciones que el divorcio pasa el 50%. Y cuando los sociólogos se juntan con los políticos, entonces hay propuestas claras y prácticas. Y dicen los sociólogos, como los divorcios aumentan más del 50%, entonces propongamos políticamente hacer contratos con un término.